Hola, esto es Real Biopolítica, ¿qué tal? Soy Iván Noreto, anfitrión. Vamos a hablar sobre la endogamia extrema en la Grecia micénica. Justamente cuando leí este artículo me acordé de un mito de las Danaides. Decía, ¿cómo se llama este mito? ¿Cómo se llamaba? Sí, de las Danaides. Y ese mito tiene mucho que ver con algo que han encontrado en la realidad. Justamente lo encontraron gracias a la tecnología, sí. Habla sobre esa endogamia extrema. Sucede que han hecho análisis de ADN en miembros de la Grecia de la Edad de Bronce, o sea, de la Grecia micénica, y se han dado cuenta que los matrimonios entre primos hermanos eran sumamente frecuentes. Era la regla y no la excepción. A bien, casarse con alguien que no era primo hermano, que no era de la familia, era algo visto de un modo raro. Era algo raro casarse con alguien que no era de la familia. ¿Ya? Y vamos a hablar de esto también, y vamos a hablar de qué pasó con esto, qué pasó después con esto, qué sucedió después, ¿no? Con ese tema de la superendogamia, ¿no? ¿Qué, cómo se desarrolló y cómo a través de esto se llegó a imperios ultramarinos por medio de esto? Como verás, es algo generacional. Y acá tienes pues en este cuadro, en este óleo, ¿no? Tienes a una familia de la edad de bronce cosechando grano. Es, es una familia en la cual todos están emparentados entre sí. Bueno, sucede que unos científicos han logrado conocimientos completamente nuevos sobre las reglas del matrimonio y las estructuras familiares de la Edad del Bronce en Grecia. Los análisis de los genomas antiguos demuestran que la elección de cónyuges estaba determinada por el propio parentesco. Sí, por el propio parentesco, o sea, de los patriarcas, ¿no? Ese era el parentesco. Bueno, y aquí lo tienes. Acá está. Esta es la investigación. ¿Ves? Aquí lo puedes leer. Ahí he colocado el abstracto, el resumen. ¿Ves? De Neolítico, la Edad de Bronce. Acá habla de esto, del Egeo, ¿no? Han analizado genomas de 102 individuos en Creta, el continente griego, las islas del Egeo, ¿no? Y hemos hablado también de estas culturas. Hemos conversado de estas culturas. Y bueno, vamos a explicar esta investigación. Sucede que cuando recordarán que Schliemann descubrió las tumbas de Pozo Micenas, ricas en oro, con sus máscaras doradas, ¿no? Dijo que uno era la máscara de Agamenón, ¿no? De más de 100 años, hace más de 100 años él descubrió esto. Solo podía especular sobre la relación que mantenían entre sí las personas enterradas en estas tumbas. Sucede que ahora, con la ayuda de análisis genómico, es posible obtener por primera vez información sobre las reglas de parentesco y matrimonio en la Creta minoica y en la Grecia micénica. ¿Sí? Llevaron pues un análisis de más de 100 genomas de personas de la Edad de Bronce en el Egeo. ¿Sí? Y han podido graficar el primer árbol biológico de una familia micénica en base justamente a esos análisis genéticos. ¿Sí? El primer árbol genealógico. Bueno, en una aldea micénica del siglo XVI antes de Cristo, o sea, los años 1500 antes de Cristo, ¿no? O sea, son años bastante antiguos, ¿no? Y ya hemos hablado de esos años aquí en Real Biopolítica. En esta aldea micénica incluso ha sido posible reconstruir el parentesco de los habitantes de la casa. El primer árbol genealógico que hasta ahora ha sido reconstruido genéticamente para toda la antigua región mediterránea. Aparentemente, algunos de los hijos todavía vivían en la aldea de sus padres en la edad adulta. Al menos sus hijos fueron enterrados en una tumba bajo el patio de la finca. Los enterraban ahí mismo, en el patio de la finca. ¿Por qué? Porque la finca era su propiedad. Si enterraban a su familia en la finca, en el campo, en la casa, estaban, estaban diciendo que ellos tenían derecho a estar en esa finca, en ese campo, en esa casa, porque ahí estaban también sus ancestros. Era el título de propiedad enterrar un muerto ahí, un muerto de tu familia ahí. Ahí no había registros públicos, no había nada de esas cosas, no había catastro, eso no había. La única forma
Exigir tu derecho era enterrando a tu gente ahí mismo. ¿Entiendes? Ya, eso es lo que pasaba antes, en esta edad antigua. Por eso allí han encontrado a la familia enterrada justamente en, en esa misma finca. Bueno, una de las esposas que se casaron en la casa trajo a su hermana a la familia, ya que su hijo también fue enterrado en la misma tumba. ¿Mm? Sí, en la misma tumba. ¿Ves? Acá puedes ver los gráficos que han hecho. Bueno, sin embargo, otro hallazgo fue completamente inesperado. ¿Sí? En Creta y las otras islas griegas, ahí ves a Creta y las demás islas griegas, ahí ves las Cícladas, ahí están, de eso también hemos hablado aquí. Así como en el continente, era muy común casarse con un primo hermano hace unos 4000 años. O sea, era de lo más común, era la regla, no, no era la excepción, era la regla, casarse con el primo hermano. Se han publicado más de 1000 genomas antiguos de diferentes regiones del mundo, pero parece que un sistema tan estricto de matrimonio entre parientes no existía en ningún otro lugar del mundo. Sobre cómo se puede explicar esta regla particular del matrimonio, los investigadores em, pueden solamente lanzar teorías. Tal vez esta fue una forma de evitar que las tierras de cultivo heredadas se dividieran cada vez más. O sea, evitar la fragmentación de la tierra. ¿Cómo se evita la atomización de la propiedad agraria? Casándose con la misma familia. Y así es la misma familia la que administra el fondo. Y el fondo ya no se divide tanto, porque es la misma familia la que está trabajando ahí. Y la que también puede invertir su fuerza de trabajo en el mismo fondo. Porque al final todo queda en familia. Entonces, esa es una forma entonces de crear familias de esta manera. Acá puedes ver la gráfica filogenética o árbol genealógico de una familia micénica del año 1500 antes de Cristo. ¿No? Más o menos la época en la cual José, ¿no? En la cual José llegó a Egipto y en la época en la cual transcurren los sucesos de José el visir, ¿no? De José y sus hermanos. Esos hechos bíblicos. En esa época, acá teníamos una Grecia micénica. Cuando José estaba de visir, acá había una familia en los Balcanes, perdón, en Grecia, ¿ves? En la Grecia continental había una familia que tenía esta estructura familiar, según lo acaban de descubrir los científicos. Esta familia existió justamente cuando José era visir en Egipto. Solo que esta familia no estaba en Egipto, estaba en Grecia. Y mira las formas de parentesco que ves acá. ¿Ves? Es full parentesco, ¿verdad? Ahí lo puedes ver. En azul, el círculo son las mujeres y el cuadrado son los hombres. Acá puedes ver. Esa es la familia, ¿ves? Aquí tienes un hombre se casa con dos mujeres. De la primera mujer tiene dos hijos, dos varones, y de la segunda tiene un varón. Este hombre tiene tres hermanos, ¿no? Dos hermanos, ¿no? O sea, hablamos acá de tres hermanos, ¿ya? Tres hermanos. Acá está. Tres hermanos y una hermana. Sí. Bueno, acá lo puedes ver, ¿ves? Esta familia pues está muy, muy unida, bastante unida. Aquí está. ¿Ves? Bueno, aquí vamos a seguir investigando. Entonces, ¿por qué? Bueno, en cualquier caso, se garantizaba una cierta continuidad de la familia en un lugar, que es requisito previo importante para el tipo de cultivo. ¿Qué cultivaban aquí? Cultivaban aceitunas y uvas. ¿Qué significa? Las aceitunas y uvas se cosechan, la misma uvita, la misma aceituna, el mismo árbol que da la uvita, el mismo árbol que da la aceituna, se cosechan infinidad de temporadas. Se necesitan generaciones para agotar esas plantas y sembrar otras. ¿Ves?
O sea, no lo van a dejar a medio hacer. No es como una cosecha de frijoles. No, no tiene que ver con una cosecha de frijoles, sino con este cosechas continuas. Tiene pues, rendirá pues para bastantes cosechas y para bastantes generaciones. Entonces, no es el tema de una persona que compra el terreno, siembra frijoles, cosecha los frijoles y los frijoles pues solamente son de una estación. Los frijoles vivirán pues un año y listo. Después cosecho otra cosa. Después dice, no, mejor ya no cosecho, ya saqué todo lo que tenía que sacar. Voy a otro sitio. Listo. No, esta es gente que tiene cultivos de aceitunas y uvas. Entonces necesita cierta continuidad en la chacra para poder sacar todo el producto de toda la especie que van a cultivar. Bueno, entonces eso implicaba que tenían que haber estructuras sociales más duraderas para plantas que dan cosechas más duraderas. Esa fue quizás esa fue la razón que causó este tipo de parentescos. ¿Ves? Ese tipo de parentescos. Ahí puedes ver la mitocondrial. Ya, en azul está el grupo mitocondrial femenino y en rojo está el cromosoma, el haplogrupo masculino. Ahí lo puedes ver. Ves que son pues full primos. Ahí está. Full hermanos, full primos, ¿no? Ahí lo puedes ver. Este es el árbol genealógico de esta familia. Está interesante. Está interesante. ¿Ves? Ahí está. Me parece interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Por otra parte, el estudio demuestra, tras el análisis de los genomas estudiados procedentes de Creta, el continente griego y las islas, ¿sí? Y las islas del Egeo, y que abarcan desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro, que los primeros agricultores de Creta compartían la misma ascendencia que otros neolíticos contemporáneos del Egeo, es decir, los famosos pelasgos. ¿Ves? Estos neolíticos, ¿no? Acá está, los agricultores de Creta, los primeros agricultores, los agricultores de los primeros campesinos de la Edad de Piedra, eso, ahí está, ellos que estaban en Creta, eran la misma raza que los campesinos contemporáneos que también vivían en ese momento en el Egeo. Por el contrario, el final del periodo neolítico y en la siguiente edad del bronce temprano estuvieron marcados por el flujo de genes orientales, los cuales eran de origen anatolio en Creta. Es origen anatolio en Creta. Ya, vamos a ver. Sucede pues que en la Biblia aparece un tal, ¿cómo se puede llamar? Un tal Jabam, ¿m? Ya, un tal Jabán, que es hijo de Jafet. Son los jafetitas del sur, los jafetitas del sur. Jabán, hijo de Jafet. Ya, estos jafetitas son de Siria y Grecia. O sea, Siria, Anatolia y Grecia. De ahí vienen. Y ya hemos hablado cómo se han encontrado este, esta cultura material del toro, ¿no? Del toro cornudo, de la osamenta craneal del toro, ¿no? Los cachos, en Siria. Y de aquí pasó a Creta. Esos mismos cultos del Labris, de la doble hacha, también aparecen en Siria, en la región del Gusán, que es un afluente mm, del Éufrates. También de eso hemos hablado aquí en Radio Política. ¿Ya? Y de ahí, esa zona que es Anatolia, Siria, toda esa zona, de ahí pasó a Grecia. Ya hablamos de eso. Bueno, en la Biblia ellos aparecen como la gente de Gabán, el hijo de Jafet. Jafet tuvo a Javán, que representa a Grecia y Siria. Y Javán, según la Biblia, tuvo a Dodanín, Kitín, Tarsis y Elisa. Ya, Dodanín son los griegos, Kitim son los macedonios.
En la Biblia aparece también Quitín, en la profecía de Daniel aparece, sus naves vienen de Quitín. Ah, sí, vienen de Quitín. En la profecía de Daniel, a la de Quitín. Bueno, también la profecía de Daniel habla de Quitín, o sea, no dice Macedonia, ¿no? No dice Alejandro, rey de Macedonia, dice Alejandro, el rey de Quitín. Ya, así dicen. Solamente que en las traducciones griegas se traduce según lo necesario para que tú entiendas. O sea, no colocan el nombre que aparece exactamente allí en la Biblia, sino el nombre convencional a que se supone se está refiriendo. Ya hemos hablado también de eso, ¿no? Aparece eso, pero no. Si apareciera el nombre real que está en la Biblia y con su pie de página sería más entendible, ¿no? Pero muchas veces la traducción te coloca, ponle Macedonia, pero en verdad el texto original no decía Macedonia, decía uno de estos pueblos que aparecen en el Génesis, pero no decía Macedonia, así como lo conocemos, ¿no? ¿Ves? Pues acá Javán tuvo hijos a Kitim, Dodanim. Kitim serían los macedónicos y Dodanim serían los Danao, los Danom, que son justamente los griegos. Tudanín serían los griegos. Tarsis serían pues la gente de Tarso. Algunos dicen que es la gente de España, ¿no? No creo que sea la gente de España, sino se está hablando de los anatolios de la parte sur. Esa sería Tarsis. Elisa, ¿no? Elisa también creo que debe significar algo como Elión o Ilión, que sería la zona norte de Anatolia. Eso sería Elisa, porque Javán tuvo cuatro hijos. Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. Yo creo que se está refiriendo a Dodanim, ¿no? Ese Dodanim, ¿no? A él, ¿no? Bueno, entonces, acá habla de los pelasgos, ¿no? Los pelasgos, ¿no? Los pelasgos, los primeros agricultores de Creta eran la misma raza que los neolíticos del Egeo, ¿no? ¿Por qué? Porque provenían de Javán, de los jafetitas del sur, y Javán tuvo a Dodanim. Acá está. O sea, Dodanim, pues, se extendió, pues, por Creta y por Grecia. Bueno, pero ¿qué sucedió? Al final del periodo neolítico y en la siguiente edad de bronce temprano, estuvieron marcados por el flujo de genes orientales, los cuales eran de origen anatolio en Creta. ¿Ves? Ahí está. Ya cuando termina el neolítico y empieza la edad de bronce temprano, o sea, inicia la edad de bronce, ya aparecen estos genes de origen anatolio, o sea, los genes de Javán, ¿no? De la rama de Dodanim. Ahí aparece, ¿no? Ahí está. Y los genes anatolios de Quitín, Tarsis, Lisa, ¿no? Esos son genes anatolios, ¿no? A ellos se refiere, que son los jafetitas del sur. Sí, se está hablando de esto, de estos pueblos, ¿no? Vamos a ver. También se pudo confirmar hallazgos previos a ascendencia adicional procedente de Europa Central y del Este, en el continente griego, en la Edad del Bronce Medio, periodo en el que se intensificó la influencia del continente sobre Creta. Se está refiriendo a que en la Edad del Bronce Medio, ya después, ¿no? El bronce inicial, lo que estoy contando, en el Bronce Medio hay gente de Europa Central y del Este, es decir, los jafetitas del norte. Ahí está, los jafetitas del norte. ¿Qué serían estos jafetitas del norte? Pues eh, serían Magot, sería la gente de Magot, la gente de Gomer. Ellos serían esos jafetitas del norte. Comienzan a bajar por el norte al continente, ¿no? Y se juntan con ellos, ¿no? Pero eso pasaría, se junta ya con estos jafetitas del sur, ¿no? Pero estos jafetitas del sur ya anteriormente eran los genes orientales, esos genes orientales que llegan, ¿no? Pero, ¿y quiénes eran esos neolíticos que aparecen, ¿no? Estos neolíticos que aparecen el inicio, tanto la misma raza en Creta como en Grecia, en el Egeo. Bueno, acá en la Biblia habla de Tiras, hijo de Gafet. Esos pueden ser los tirrenos o los pelasgos, que expulsados dieron origen a los etruscos. Expulsados por todas estas oleadas, fueron hasta Italia, en el mar Tirreno. Dieron su nombre al mar, el mar Tirreno. Y de ahí fueron a los etruscos, ¿no?
¿no? Fueron se asentaron en esa zona del norte de Italia y dieron lugar a los etruscos. Bueno, los etruscos se decían tirreinis, algo así, se llaman tiranos. Así se denominaban así. Justamente debieron ser estos pelazgos, ¿no? Bueno, entonces vemos cómo esos cafetitas del norte se mezclan con los cafetitas del sur, se mezclan con ellos. La conexión biológica y cultural dentro del Egeo también está respaldada por el hallazgo referido de endogamia consanguínea, practicada a altas frecuencias y sin precedentes en el registro mundial del ADN antiguo. Ya, bueno, eh, ahora vamos a explicar esto. Hay una leyenda que se llama la leyenda de las Danaides. Las Danaides eran princesas de la Argólide, o sea, del reino de Argos. Eran 50 hijas del rey Danao. Para que veas cómo esta leyenda es es una exageración de las costumbres de esa época que acabamos de ver acá, que está registrado genéticamente que sí existían esas costumbres, solamente que aquí le ponemos en la leyenda, le ponemos 50 hijas que se casan con 50 hijos. ¿Ya? O sea, para que veas cómo estaba tan extendida esa endogamia, los mismos griegos crearon una leyenda que hacía ver que era muy familiar esto, o sea, no era un escándalo decir 50 hijas con 50 hijos, ¿no? O sea, porque era tan extendida este tipo de endogamia que ya los griegos crearon una leyenda así superlativa. Y habla de las 50 hijas de Danao, el hermano gemelo de Egipto, quien tuvo 50 hijos, ¿no? Belo, un sirio, ¿ya? O sea, tiene mucho sentido con lo que se ha encontrado en la genética, también este tema de la mitología griega, solamente que está narrado en personificaciones. Son los personajes representan estas tribus, estos movimientos migratorios, ¿no? Acá está. Acá habla de Egipto, de Danao. Danao tiene un hermano llamado Egipto y ambos son hijos de un señor llamado Belo. Belo es un rey sirio, Anatolio. Ya, ahora sentido, ¿no? Este Belo tiene sus dos hijos, ¿no? Y sus hijos van hacia el, sus hijos van hacia el oeste, hacia el oeste. Y uno de ellos, Egipto, se queda en el Nilo, o sea, buena tierra, ¿no? Y el otro, Danao, pues como que no hay mucho más al oeste, ¿no? Pero ya su hermano se había afianzado ahí, así que tuvo que por fricciones que se dieron y como que nadie quería compartir, tuvo que salir de ahí y tuvo que irse hacia el norte y se fue hasta Grecia y ahí es donde funda este reino de Argos, ¿no? Y comienza a prosperar y tiene como 50 hijas. El hombre tiene 50 hijas, o sea, solamente tuvo hijas nada más. Solamente tuvo hijas, o sea, no le salió ni un varón al hombre, ya, rey. Y tuvo como 50 hijas y no sé cuántas mujeres, pero tuvo varias mujeres y 50 hijas. Entonces comienza a prosperar. ¿Y qué pasa? Pasa que su hermano Egipto, que era el rey de Egipto, se pone celoso y dice, pero si yo tenía el mejor reino y este era un pobretón y se fue, se supone que tenía que ser mi subordinado, ¿no? En vez de eso, se independiza, se va al norte, funda un reino y le está yendo casi mejor que a mí. No, 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 no puede ser así, ¿no? ¿Y qué hace? Envía a sus 50 hijos varones. O sea, el hombre también tuvo hijos, pero tuvo solamente varones, así, hasta decir basta, tuvo varones. Y el otro tuvo mm, hijas, hijas, hasta también hace decir basta, tuvo mujeres, hijas mujeres hasta decir basta. O sea, al final era 50-50. Alguien tenía que ganar acá, ¿no? Entonces hubo esta disputa entre Danao y Egipto, ¿no? Y Danao pues se exilia con las hijas en una barca de 50 remos. Ya te imaginarás todo el esfuerzo, ¿no? Una barca de 50 remos, ¿no? Un remo para cada hija. La huida fue aconsejada por Atenea, la diosa, a quien le construyeron un templo en Argos. Cuando Danao se convirtió en rey en Argos, Egipto, por temor a que Danao fuera más poderoso que él, envió a sus 50 hijos para que se casaran con sus 50 primas. Ahí está, con sus 50 primas.
y así entre comillas reconciliarse con su hermano. En eso consiste el mito de las Danais. O sea, 50 mujeres con 50 hombres, 50 hermanas con 50 hermanos, con sus primos. ¿Se das cuenta de la endogamia de eso? La leyenda justamente está hablando de temas comunes en el mundo micénico, en el mundo antiguo, solamente que lo lleva hasta el extremo, ¿no? Hasta el extremo. Entonces se casan, ¿no? Se casan y Argos está temeroso, ¿no? Aquí en Danaus, ¿no? Está temeroso, ¿no? Porque hay una sequía y las Danaides fueron enviadas a buscar agua. Y bueno, una de ellas por un poco y un sátiro pues le hace daño y dios Poseidón oyó los gritos de la chica y lanzó su tremendo tridente y ¡pac! ¿no? Y le dio un tremendo susto al sátiro y donde cayó el tridente brotó agua, brotó un torrente de agua y se salvaron todos de la sequía. Ya, bueno, entonces ese es el mito, ¿no? El mito de las Danaides. Al final es una tragedia, termina en una tragedia tremenda, ¿no? Y bueno, bueno, termina una tragedia poco fuerte, ¿no? Pero ya existía esa idea en el mundo griego antiguo de esa endogamia, pues demasiado exagerada en este tema de las Danaides, ¿no? Las Danaides, por orden de su padre, matan a sus esposos, ¿no? Que son los 50 hijos del otro rey, a sus 50 primos y esposos, menos una que decidió no matar a su esposo, menos una, ¿no? Menos una que era Hipernestra, creo que se llama Hipernestra. Ella salva a su esposo Linceo y las demás hermanas por obedecer a su padre, ¿no? O sea, es una cuestión propia de los griegos, ¿no? Si obedeces a a tu padre y lo matas, estás absuelto. Pero también si obedeces a tu padre y lo matas, por matar estás condenada. ¿No? Es una especie de ese tipo John Wick, ¿no? Las famosas reglas, ¿no? O sea, acá hay reglas, pero al final esas reglas alguien los puede interpretar para tu bien o para tu mal, para condenarte o para absolverte. O sea, puedo agarrar una ley para condenarte por el mismo hecho y también puedo agarrar una ley para absolverte por los mismos hechos, ¿no? Y al final es una arbitrariedad tremenda, ¿no? No hay ninguna preeminencia de cosas, ¿no? Pues eso fue lo que pasó con acá, con las Danaides, con las Danaides. Estas Danaides, pues, al principio fueron, absueltas, ¿no? Absueltas porque en verdad solamente estaban obedeciendo a su padre, ¿no? Y después fueron condenadas porque estaban obedeciendo a su padre, por no, al final, o sea, un doble juicio, ¿no? Un doble juicio, ¿no? Fueron absueltas, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, Zeus las absuelve, ¿no? Bueno, si solamente estabas obedeciendo, era la obediencia debida, bueno, tú solamente obedeciste órdenes, ¿no? Te absuelvo, ¿no? Pero los demás dioses decían, no, tú mataste a alguien, tienes que pagar por eso, por matar a los hijos del otro rey, ¿ya? Por matar a tu propio esposo. Por eso tienes que pagar, ¿no? Y Zeus decía, no, no es necesario, porque están absueltas porque lo hicieron obedeciendo a su padre. O sea, te das cuenta de ese tipo de ver esa forma de ver las leyes, ¿no? Bueno, eso pasó y desde entonces a los griegos se les dice Danaos. O sea, a los griegos se les llama así, los Danaos. Y justamente en la Biblia aparece el Dodanín, ¿no? O sea, el Danín, ¿no? Danín, que tiene mucho que ver con los Danaos. De repente se está refiriendo a estos griegos, ¿m? A estos griegos, como los hijos de Javán, de Grecia y Siria, ¿no? O sea, de origen sirio anatolio. ¿Ya? O sea, tiene mucho. Tanto el relato mitológico griego como el relato bíblico tiene mucha lógica con lo que se ha encontrado en el ADN, ¿no? Como que la historia está cuadrando ahí, ¿no? Bueno, eso sería todo. Esto fue Radio Política. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Salud.